En un primer momento tomamos a los testigos que iban a declarar sobre generalidades, como fueron los integrantes del gabinete del gobierno de Isabelita, del último gobierno constitucional, declaraciones de quienes habían integrado la CONADEP, declaraciones de autoridades eclesiásticas que habían tomado conocimiento y que habían integrado la comisión episcopal o la conferencia episcopal, que habían producido distintos documentos, declaraciones de periodistas y de sindicalistas. Eso fue yo creo que fue en la primera semana. A partir de la segunda semana comenzó el interrogatorio de los testigos de casos en particular. Y eso no fue algo desordenado, sino que se los iba citando de acuerdo al centro clandestino de detención que se estimaba por el que había pasado. Los testigos estos, en su gran mayoría, fueron, como le dije recién, a propuestas de la Fiscalía, a propuestas del doctor Estrasera. Y el doctor Estrasera, para él, facilitó muchísimo la tarea, la recepción de testimonios que había hecho la CONADEP. Y a partir del informe de la CONADEP ya se tenía un poco de noticias de en qué centro clandestino de detención había estado cada una de las personas que iba a declarar o los familiares o los testigos de esa privación ilegal de la libertad que podían llegar a declarar, familiares, vecinos o personas que habían hecho gestiones para determinar el paradero de esas personas. Eso, por supuesto, permitió que la prueba tuviese una línea de coherencia muy importante y que cuando uno estaba en la prueba de lo que había sucedido en Puesto Vasco, de lo que había sucedido en Arana, de lo que había sucedido en la escuelita de Neuquén, en la escuela de Mar del Plata, en la base de submarinos de Mar del Plata, en tal otro lugar de Bahía Blanca, tuviera coherencia y tuviera un orden. Y así se organizó una secretaría especial para este juicio, que muy afectuosamente la denominamos la Sala Verde por los colores militares, porque se dedicaba exclusivamente al tema militar. Lo llamamos la Sala Verde nosotros, en la jerga de nosotros 6 y después del grupo de secretarios y oficiales de instrucción que nos daban apoyo a nosotros. Se organizó allí y dentro de esta gran colaboración que recibíamos de gente muy experta y con muchos antecedentes en tribunales, fue que se nos fue facilitando la tarea. Las audiencias terminaban a altas horas de la noche. Las audiencias eran grabadas, eran filmadas y al mismo tiempo eran grabadas por una división técnica de la Policía Federal que cuando terminaban las audiencias las desgrababa y nos entregaban la desgrabación a nosotros una vez que terminaban, de manera de revisarlas porque era gente que no eran abogados y que podía haber algún error de interpretación. Entonces se leía a ver si las palabras obedecían realmente a lo que había dicho o no había una confusión de términos y esas cosas. Y así fue como
como cada declaración desgrabada, se fue agregando en carpetas individuales que hacían a cada hecho, relacionados con el hecho que se quería probar respecto de la víctima tal, y se sacaban de, por supuesto, una declaración podía servir para muchos hechos. Entonces, se sacaba una fotocopia de esa desgrabación y se iba colocando en cada una de las carpetas donde pudiera ser de utilidad como prueba. No sé si esto quedó claro. Terminó siendo un volumen enorme, porque a lo mejor de una declaración ya desgrabada se hacían 30 fotocopias para colocar dentro de 30 legajos. A cada uno de esos legajos, por encontrarle un nombre, recuerdo que Carlos Arlañán en un primer momento los llamó los módulos, y después quedaron los módulos, la denominación de módulos que se llamaba cada una de esas carpetas.